llamaron una carga. Pero les di una carga de la que nunca se librarán. Mi hijo, Marcus, lo gritó como si fuera lo último que me iba a decir. Simplemente muérete, me vale madre. Yo no dije nada, no le pregunté por qué, nomás agarré mi bolsa y me fui, sin llorar, sin despedirme. Él se quedó parado en el pasillo, con esa cara de que había ganado. Pero no me fui porque estuviera rota. Ya todo estaba terminado desde antes. Esa noche no agarré ropa ni nada, nomás mi bolsa, el celular, el cargador, las llaves. La comida que compré, ahí la dejé, la ropa sucia, ya no era mi problema. Salí, cerré la puerta, y por primera vez en años, me sentí libre. Todo empezó 3 meses antes, cuando Marcus, con 23 años, sin trabajo y alérgico a la responsabilidad, conoció a un tipo por internet que vendía el sueño. Vio una transmisión en vivo y quedó clavado. Coches de lujo, fajos de billetes, falsos, obvio, y discursos de que el sistema está manipulado y que solo los que saben estafar ganan. Antes de empezar, dale like, suscríbete, y dinos qué lección de vida debemos aprender antes de que sea tarde, decía el tipo. Déjalo en los comentarios. Gracias. Ese güey decía que los papás son sanguijuelas de energía y que los jóvenes deben alejarse de todos los que no crean en su visión. Y a Marcus le fascinó. Repetía todo lo que decía el tipo como si fuera palabra santa. Que hacer el quehacer es perder el tiempo, que si no inviertes, no sirves. Dejó de ayudar en la casa, dormía todo el día, se la pasaba conectado en la noche. Zoom con otros emprendedores, gritando, vamos, cabrones. Como si hubieran descubierto la cura del cáncer. Le dije que se calmara, que revisara bien la página de ese tipo. Todo eran fotos de stock, relojes falsos con cuenta regresiva, reseñas inventadas, una estafa completa. Se lo mostré, se rió en mi cara. Me dijo que yo era un ajate, que no quería que él triunfara. Eso fue lo que más dolió, no porque fuera grosero, sino porque de verdad lo creía. Me vio directo a los ojos y me dijo que yo siempre había sido una perdedora. Como si criar a un hijo con 2 trabajos fuera algo de que avergonzarse, como si no recordara todas las veces que no comí para que él sí pudiera cenar. Y luego empezaron los cargos, primero 3,000 pesos, luego 5,000 pesos, todo de mi cuenta, con mi nombre. Fui a su cuarto hecha una furia, el corazón me latía a 1000. Pero antes de que pudiera hablar, me dice, ¿ya viste eso? Como si fuera lo más normal, como si la loca fuera yo. Es una inversión, dijo, vas a recuperar el triple. Le di 24 horas para solucionarlo. Se paró, se me puso enfrente, y me dijo que yo era quien lo detenía, que me estaba colgando de él. Y luego soltó la frase, fuerte, cruel, final. Simplemente muérete, me vale madre. Lo miré, y ya no vi a mi hijo. Vi a alguien que se creyó su propia mentira. Así que sonreí, porque para mí ya se había acabado. Él pensó que me fui porque era débil. Lo que no sabía era que, por fin, yo era lo suficientemente fuerte para dejarlo fracasar solo. Todo empezó como cualquier estafa. No con amenazas, sino con halagos. Primero encontró al tipo en TikTok. Un chavo con el pelo lacio, reloj dorado, y frases bien falsas como, el dinero no es real, la confianza sí. Y mi hijo, que nunca había durado más de 3 meses en un trabajo, se obsesionó en el instante. Se echó todos los videos, tomó capturas de cada publicación. Y cuando el tipo subió una oferta de mentoría exclusiva, ya estaba listo para mandar dinero, sin ni siquiera leer los términos. Me enseñó la página como si fuera la Biblia. Un reloj de cuenta regresiva, testimonios de usuarios con nombres raros y fotos que parecían hechas con inteligencia artificial. Puras promesas de que ibas a convertir 500 pesos en miles de dólares con información secreta que las élites no quieren que sepas. Le dije que esperara. Le dije, los negocios de verdad no usan relojes ni te meten presión falsa. Pero él no quería escuchar lógica. Lo que quería era sentirse especial. Ese cuate sabía exactamente cómo hablarle, cómo picarle cada inseguridad que traía dentro. Le dijo que la universidad era para borregos. Que a los papás nos lavaron el cerebro. Y que si tu familia no apoya tu sueño, son vampiros de energía. Mi hijo se agarró de todo eso como si fuera su salvación. Porque así podía echarme la culpa de todo lo malo que le pasaba. El primer pago fue pequeño, 97 pesos por un curso en PDF. Después vino una llamada de Zoom, que costó 219 pesos.
Escuché un pedazo. El estafador le dijo, tú eres el tipo de persona con la que me asociaría a largo plazo. Tienes energía alfa. Mi hijo se iluminó como si le hubieran dado un premio. Esa frase hizo más por él que todo lo que yo había hecho en su vida. Le dio un estatus falso. Empezó a decir que era un emprendedor digital, y le contaba a todos que estaba construyendo un sistema de embudo de clientes. Le pregunté qué era eso. Puso los ojos en blanco y me dijo, son ingresos pasivos. Mamá, tú no lo entenderías. Sí entendí, nomás no me lo tragué. Pero él ya no escuchaba nada que no saliera de la boca de su mentor. En las siguientes 2 semanas, empecé a notar cambios. Se levantaba a las 2 de la tarde, se quedaba despierto toda la noche en su cuarto, con música motivacional a todo volumen, caminando como si se hubiera metido algo. Ya no lavaba su ropa, ni comía lo que yo cocinaba. Me decía que yo estaba atrapada en el pasado, y que me iba a morir antes de que colapsara la economía, lo que sea que eso signifique. Se la pasaba hablando de vibras y mentalidad de escasez. Cada vez que le pedía que pagara su parte de los gastos, decía que yo debía invertir en su crecimiento. Estaba viendo cómo mi hijo se perdía, en una secta de uno solo. Y luego el mentor subió otro video, presumiendo que sus estudiantes privados ya estaban ganando 5 cifras en un mes. Mi hijo se lo creyó, porque necesitaba creer en algo. No hacía nada, ni olía a trabajo, pero no podía aceptar eso. Así que, en vez de admitirlo, se aferró más. Después me enteré que sacó 2 tarjetas de crédito a su nombre, solo para seguir pagando mejoras del curso. Pero no fue suficiente. Una noche, mientras yo dormía, usó mi información bancaria que aún estaba guardada en una compu vieja, y transfirió 8,000 pesos a una empresa que yo ni conocía. Cuando lo enfrenté al día siguiente, no se disculpó. Nomás sonrió y dijo, es una inversión, me lo vas a agradecer. No grité, no lloré. Fui al banco, reporté el fraude y congelé mi cuenta. Él se puso como loco, me acusó de sabotearlo, de querer robarle su futuro. Yo solo le dije, lo único que te robé fue la ropa del piso. No se rió. Esa noche subió un video para su mini audiencia, diciendo que los papás tóxicos arruinan a los hombres de alto valor. Ahí fue cuando entendí que no estaba solo perdido, él estaba eligiendo ahogarse. De verdad creía que ese mentor se preocupaba por él. Creía que ese tipo, que vivía en un depa rentado y vendía cursos de $2,000 a estudiantes sin lana, lo iba a volver rico. Lo vi grabar mensajes de voz para ese señor, contándole sus sueños y pidiéndole consejos. Nunca escuché que le respondiera. Pero eso a mi hijo no le importaba. Solo con enviarlos ya se sentía alguien importante. Una mañana entró a la cocina con los ojos bien abiertos, como desvelado, y me dijo que quería asociarse conmigo. Me dijo, estoy así de cerca. Le pregunté de qué se trataba la asociación. Me dijo que el mentor aún no le daba detalles, pero que tenía que mandar el dinero hoy mismo para cerrar el trato. Le dije que no. Gritó, dijo que yo estaba celosa porque nunca tomé riesgos. Dijo que quería verlo fracasar. Yo le dije que lo único que quería era que despertara. Y él gritó, a la chingada con eso, me voy. Cuando le dije que estaba quemando el último puente, no dudó. Empacó mis maletas, ni siquiera las suyas, las mías. Ahí supe que el mentor ya me había reemplazado. Y lo que él todavía no sabía, era que el hombre en el que confiaba estaba a punto de desaparecer para siempre, sin dejar rastro. Después de que me fui, él lo celebró, literal. Subió un video en Instagram, parado en la cocina donde yo le cocinaba, sosteniendo una taza que decía, energía de jefe, sonriendo como si hubiera ganado una batalla por la custodia de la libertad. El título decía, aléjate de la gente tóxica, aunque te haya parido, temporada de subir de nivel. No solo me bloqueó del teléfono. Me borró de su vida y se burló de eso con sus seguidores, contándoles cómo cortó lazos con la negatividad. Mientras tanto, yo dormía en el sillón de una amiga, tratando de resolver el fraude con el banco y detener los pagos automáticos que él activó antes de que pudiera congelar la cuenta. Los $8,000 ya no estaban. El banco me dijo que tenía chance de recuperar algo, pero no había garantía, porque la transferencia se hizo desde una compu reconocida, la mía. No importó que fuera mi propio hijo quien lo hizo. Seguía siendo mi nombre. Se llevó todo lo que pudo antes de tirarme como si fuera un mueble viejo. Desde lejos, lo vi seguir subiendo videos motivacionales todos los días.
Siempre con la misma ropa, el mismo ángulo, el mismo depa. Solo que ahora ya no salía yo de fondo, doblando toallas o llevándole el café que jamás me agradeció. Su novia, Talia, se mudó con él luego de que yo me fui. Ella tenía 21 años, bonita, fácil de impresionar. Y también estaba igual de clavada con el mentor. Por sus videos me di cuenta que creía que juntos serían la próxima pareja poderosa. Hacían TikToks donde ella se sentaba en sus piernas y lo llamaba SEO, mientras él jugaba con fajos de dinero que yo sabía bien que eran prestados o falsos. El estafador les había dicho que mostraran abundancia o iban a morir en la ruina, y ellos lo estaban cumpliendo al pie de la letra. Un primo me contó que mi hijo decía que estaba a punto de volar a Dubái a ver clientes, y que ya estaba entre los 5 que más ganaban en el programa. Nada de eso era real. Pero él necesitaba esas mentiras más que el aire. Y mientras más lo veía, más me daba cuenta de que no solo me estaba bloqueando, me estaba reemplazando. Decía que Talia sí creía en él, no como yo. Que ella iba a estar a su lado hasta la muerte. Pero yo sabía que ese tipo de lealtad solo dura mientras siga entrando dinero. Lo que él no se daba cuenta era que todo se le estaba cayendo. Su mentor falso ya le estaba pidiendo más pagos, ahora por sesiones avanzadas de coaching y estrategias fiscales. Y él seguía pagando, creyendo que el gran premio ya venía, que estaba cerca. El banco me avisó que 3 nuevas apps se conectaron a mi tarjeta congelada. Eran apps de préstamos rápidos, con intereses del 30%. Ya no solo estaba usando mi dinero, también estaba pidiendo prestado sobre él. Se estaba metiendo en un hoyo tan profundo que no iba a salir de ahí en años. Talia no sabía eso. Todavía no. Pero ya se veían las grietas. En uno de sus videos, ella comentó, ¿y el dinero dónde está? Ja ja ja. Y luego borró el comentario. En otro video, ya no volvió a compartir su transmisión en vivo como antes. Empezó a subir puras selfies sola con frases como movimiento de jefa y sin etiquetarlo. Ahí supe que ella ya se estaba alejando. Pero él no lo notaba. Estaba muy ocupado editando sus videos con frases como, la única moneda que importa es la fe. Mientras tanto, el refri atrás de él estaba vacío. En una de sus transmisiones, falló la cámara por un momento, y se vio una pared llena de recibos impagados y avisos de desalojo marcados en rojo. Ni siquiera se molestó en quitarlos. Ya estaba hundido en su propia fantasía. Una noche, una vecina me mandó mensaje. A veces platicábamos cuando nos cruzábamos en el pasillo. Me dijo que escuchó gritos desde el departamento, algo del pago de la renta, de mentiras, y de, ¿dónde está el maldito dinero? No pregunté más. Ya sabía lo que se venía. El mentor le había prometido una gran oportunidad si podía comprobar que tenía 10,000 pesos disponibles. Ese fue el anzuelo final. Y mi hijo, desesperado por mantener la fachada, no solo por Talia, sino por sus 800 seguidores que pensaban que ya casi la armaba, iba a caer otra vez. Él creía que tenía todo bajo control. Pero no sabía que ahora, cuando todo se viniera abajo, ya no iba a haber nadie para atraparlo. Ni su novia. Ni sus amigos. Ni yo. Y mucho menos ese mentor, que desde el primer día había planeado cómo desaparecer. La mañana en que todo pasó, mi hijo todavía andaba en modo delirio. Caminaba por el depa con su bata, repitiendo frases del último audio que le mandó el mentor, como si fueran versículos. Este es tu momento, Rey, este es el depósito que cambia tu linaje. Acababa de mandar el último dinero que sacó con los préstamos, casi $10,000. Lo mandó a una nueva empresa, ahora con otro nombre, Nespace Capital, o algo así. El mentor le dijo que esperara la confirmación a las 9 en punto de la mañana. Y ahí estaba mi hijo, sentado en la barra de la cocina, como si fuera Navidad, actualizando su correo cada 15 segundos, caminando de un lado a otro, sudando, diciéndole a Talia, hoy van a anunciar mi ascenso. Ella ya no se veía tan impresionada como antes. Estaba en su celular, navegando, apenas si le ponía atención. Y cuando él le pidió que lo grabara abriendo el correo para ver si ya había llegado el mensaje, ella le contestó, solo si esta vez sí te llega algo. Esa debería haber sido la primera señal, pero él la ignoró. Dieron las 9 de la mañana, y nada. Ni correo, ni mensaje, ni llamada. Dieron las 10, silencio total. Él empezó a revisar otras aplicaciones, buscando alguna pista.
El grupo en Discord para los aprendices nivel élite, del que tanto presumía, ya no existía. Lo borraron. El chat de Telegram, vacío. Todos los administradores eliminados, todos los mensajes, desaparecidos. Le dio refrescar, otra vez, y otra, pero nada. Talia le preguntó, ¿pagaste por medio de alguna página? Y él dijo, no, fue con una billetera privada, es más segura. Ella lo miró, sin decir nada, sin parpadear. Luego le preguntó, ¿y al menos te dieron un recibo? Él respondió, no dan recibos, es con cripto. Talia salió del cuarto sin decir más. Él fue tras ella y le dijo, es cosa de tiempo, están en Dubái, los horarios son diferentes. Ella se volteó y dijo, Dubái está 4 horas adelante, perfecto. Él intentó llamar al mentor. Mandaba directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo, y nada. El mismo número que antes le mandaba audios motivadores, ahora no decía nada. Se fue corriendo a su laptop, abrió los viejos videos del mentor. Todos habían sido borrados. Su Instagram, su Twitter, su canal de YouTube, vacíos. Como si ese hombre nunca hubiera existido. Talia volvió al cuarto y le preguntó, ¿estás diciendo que ese tipo te dejó tirado después de cobrarte $10,000? Él dijo, no, no es eso, está construyendo algo más grande, esto es solo una transición. Ella lo miró como si fuera de vidrio, frágil, transparente, a punto de romperse. Y entonces ella dijo lo que nadie quería decir. Te estafaron, ¿verdad? Él no contestó, no pudo. Porque si respondía, aceptaba que todo lo que había construido, su imagen, su marca, su confianza, no era más que humo. Se sentó en el suelo, no se tiró, no lloró. Solo se quedó ahí, vacío, como si le hubieran desconectado algo por dentro. Su mente seguía buscando una salida, algo que le dijera que todavía había esperanza. Pero ya era obvio. El mentor había estado soltando pistas desde el principio. Que había que soltar las manos débiles, subir de nivel dejando atrás lo que estorba, desaparecer de las redes para construir el imperio. En su momento sonaba inspirador. Ahora, solo sonaba como una excusa planeada desde el inicio. Abrió su app del banco, saldo en negativo. Los intereses del préstamo subiendo rápido. Sin ahorros. Sin crédito. Sin a quién llamar, excepto a mí. Y yo seguía bloqueado. Talia le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? Él dijo, lo voy a arreglar. Ella preguntó, ¿cómo? Y él solo respondió, ya veré. Fue ahí cuando ella empezó a empacar, en silencio. Sin pelear, sin drama. Tomó su crema facial, su cargador, su laptop y una chaqueta. Él le preguntó, ¿te vas? Y ella le dijo, no voy a ser la chica que se queda con el tipo que lo perdió todo por confiar en alguien llamado Nespace. Él le dijo que era superficial. Y ella le contestó que ya no quería jugar a la casita con un vato que ni siquiera podía pagar su propio Uber. Y así, se fue, sin drama. Él no fue tras ella, no porque no le importara, sino porque no podía moverse. Por primera vez en años, no tenía ningún plan. No había guión, no había show. No había éxito falso detrás del cual esconderse. Solo el silencio de un depa barato, lleno de promesas rotas, avisos de cobro pegados en las paredes, y el olor a algo quemado en la estufa que se le olvidó apagar. Y por fin, entendió lo que era sentirse solo, pero no solo porque sí. Solo porque él lo había provocado. El día que le dijo a su mamá que se muriera, fue el día en que alejó a la última persona que de verdad se habría quedado con él. Talia ni siquiera azotó la puerta cuando se fue. No gritó, no rompió nada, no hizo escándalo. Solo cerró su mochila, se la echó al hombro, y le dijo, buena suerte, Marcus. Como si hablara con un extraño que no pensaba volver a ver. Una semana después, él estaba sentado en el suelo, con la laptop abierta y la pantalla ya bajando el brillo por inactividad. Y por primera vez en semanas, ya no pudo fingir. Ya no había transmisiones en vivo, ni audios motivacionales, ni construcción de imperios. Solo quedaban las cuentas por pagar, el silencio, y ese sonido horrible, sus propios pensamientos acercándose. Pensó que a lo mejor Talia iba a volver, que solo necesitaba tiempo. Pero cuando abrió el refri, ya no estaban sus snacks favoritos. Y cuando fue al baño,
Tampoco estaba el cepillo de dientes que ella tenía guardado ahí. Ella ya sabía. Solo se esperó a que el momento fuera tan triste que ni valía la pena discutir. La primera noche solo fue más dura de lo que imaginó. Trató de dormir, pero no pudo. La luz roja del módem parpadeaba, como si se burlara. Le recordaba que ya no quedaba nada conectado. El cuarto se sentía más frío, más chico. Se le iba la vista a la puerta, como esperando que alguien llegara. Pero ya nadie le hablaba. No tenía amigos de verdad, no había mensajes. Lo único que vibraba en su celular eran recordatorios de pagos pendientes. Y en una esquina del cuarto estaba lo peor. Una caja de zapatos llena de sobres sin abrir. Todo lo que había estado ignorando. Estados de cuenta, avisos del banco, solicitudes de préstamo. No sabía qué tan mal estaba, hasta que empezó a abrirlos. Un sobre decía que el préstamo rápido que había pedido subió de 2.500 pesos a 3.800 pesos dólares, en solo 2 semanas. Otro decía que tenía 7 días antes de que lo mandaran a cobranza. Fue ahí cuando le pegó el pánico. Pero no ese que te hace gritar, sino ese que te come el pecho por dentro, como ácido lento. Llamó al banco. Preguntó si podían regresarle las transferencias. Le dijeron que no, que una vez mandado el dinero, ya no había vuelta atrás. Preguntó si podía reportarlo como fraude. Le preguntaron si él había dado permiso. No supo qué decir, mintió. Dijo que no. Aún así, le dijeron que no era suficiente. Colgó. Intentó llamar a Talia, tenía el número bloqueado. Le escribió a un excompañero del trabajo, nunca le contestó. Mandó un correo al soporte del mentor. El correo rebotó. Todo se estaba viniendo abajo. Ese día no comió, no se bañó. Solo se quedó sentado, repasando en la cabeza las últimas semanas. ¿Cuántas veces le dijo a todos que ya iba a ser rico? ¿Cuántos posts había hecho tirándole a la gente con mentalidad pobre? ¿Cuántas veces se burló de mí, solo porque yo tenía un trabajo normal? Y ahora, ni para jabón tenía. Y al segundo día, la realidad se puso peor. Le llegó un mensaje del edificio donde vivía. Ya llevaba 3 semanas sin pagar la renta. Luego otro mensaje de la luz, último aviso. Nunca había lidiado con esas cosas, siempre lo hacía yo. Antes hasta se burlaba cuando le decía que le tocaba pagar el recibo de la luz. Y ahora leía los avisos de corte como si estuvieran en otro idioma. Intentó empeñar su cámara vieja, la que usaba para hacer contenido. Pero el señor de la casa de empeño le ofreció solo $40 por todo. Es un modelo muy viejo, le dijo. No le reclamó, aceptó el dinero sin decir nada. Con eso compró sopas instantáneas y gasolina. Dejó de subir cosas a internet. Sabía que si se callaba, la gente se iba a dar cuenta. Pero ya no tenía energía para seguir fingiendo. Fingir le pesaba más que aceptar que había fracasado. Para el cuarto día, tocó fondo. Encontró mi guardadito de emergencia. Eran $200 que yo tenía pegados con cinta detrás del cajón de la despensa. Los agarró como si fueran suyos. Ni pensó para qué estaban. Los gastó en comida, gasolina, y en una nueva suscripción a otro canal de estafas que prometía salvarte con criptomonedas. Él sabía que era falso, pero una parte de él todavía quería creer que con un poco de suerte, todo se iba a arreglar. Esa noche, se vino abajo. Se paró frente al espejo y por primera vez lo dijo en voz alta. La usé. No lloró, no pidió perdón. Solo lo aceptó, porque era la verdad. Me usó, me pedía dinero, trabajo, apoyo, casa, excusas, alguien a quien echarle la culpa. Cada vez que fallaba, yo estaba ahí para amortiguar el golpe. Cada vez que se enojaba, yo me callaba. Y cuando me gritó que ojalá me muriera, no era solo coraje, era como si me diera permiso de desaparecer. Pensó que dejarme le iba a dar poder. Pero lo único que le quedó fue el eco de su voz. Y ese sabor amargo de fracaso que nadie más le iba a limpiar. Y ahora, aunque me volviera a marcar, aunque quisiera arreglarlo, él sabía bien una cosa. Yo ya no lo vería igual. Y tal vez, solo tal vez, ya no se merecía que alguien lo viera con amor. Al final de la semana, le cortaron la luz. Sin aviso, solo se escuchó el clic fuerte del apagón allá afuera, y luego, puro silencio. Ni el refri sonaba, ni las luces, ni el wifi. El frío se sintió al momento, y también el olor a comida echada a perder.
Se quedó sentado en la oscuridad, unos minutos, como si tal vez se volviera a aprender todo. Como si él mismo pudiera prenderse de nuevo. Pero no pasó nada. Llamó a la compañía de luz. Le dijeron que la cuenta ya tenía reporte por no pagar, y que ya se habían mandado varios avisos. Él dijo que podía pagar la siguiente semana. Y le contestaron, la próxima semana no es suficiente. Después de eso, se fue a una gasolinera para cargar su celular. Se quedó sentado en el estacionamiento, viendo cómo el icono de la batería subía bien lento, como si se burlara de él. No había comido comida de verdad en 2 días. Los fideos instantáneos ya se habían acabado. La despensa estaba vacía. Pasó por el drive-thru de un McDonald's y trató de pagar con su tarjeta. La rechazaron. Intentó con otra, también la rechazaron. Y ahí fue cuando le cayó el 20. No es que anduviera corto de dinero, no es que fuera un mes difícil. No, no tenía nada. Todas las cuentas en ceros, todas las tarjetas al tope. Y nadie aparecía. Para ver si alguien lo ayudaba, empezó a marcarle a gente con la que no hablaba desde hace años. Un primo que se quedaba en nuestro sofá. Un compa de la prepa que una vez le ofreció chamba en un Carvas. Hasta un ex-roomie al que una vez le escamoteó la renta. Nadie contestó. Y los pocos que sí, todos le dijeron lo mismo. Chale, hermano, ojalá pudiera ayudarte. Nadie le ofreció su sofá, nadie le ofreció lana. Ni siquiera un aventón. Todos se acordaban de cómo era cuando andaba en la cima, arrogante, creído, siempre posteando cómo ignoraba a los débiles. Y ahora él, era el débil. Regresó a su depa y encontró un papel naranja pegado en la puerta. Notificación de desalojo. Último aviso, 3 días para salirse o lo iban a sacar. Lo arrancó y lo hizo bola, pero esas letras ya se le habían quedado clavadas en la mente. Esa noche durmió en su coche, estacionado 3 cuadras más lejos para que nadie del edificio lo viera. No pudo dormir, solo miraba al techo del carro, con el corazón a 1000, tratando de recordar cuándo fue la última vez que se sintió seguro. Antes pensaba que estar solo era libertad. Ahora sentía que era como estar enterrado vivo. Al día siguiente se bañó en un gimnasio al que no iba desde hace meses. Usó un champú que alguien más había dejado ahí. No quiso verse al espejo. No por pena, eso llegó después. Era porque ya no se reconocía. Ojeroso, labios partidos, piel pálida. Parecía un señor 20 años más viejo. Después de eso intentó aplicar para un trabajo de repartidor. Pero al revisar sus datos salió una bronca con su historial de crédito e identidad. Algo de las tarjetas que había intentado sacar activó una alerta de fraude. Le dijeron que podía arreglarlo, pero que iba a tardar semanas. Él no tenía semanas. Con trabajo tenía horas. El hambre ya no era solo una sensación, era como una fuerza que lo empujaba. Empezó a robar sobres de azúcar en las gasolineras. Se llenaba el estómago con agua, y con mentiras. Se decía a sí mismo que era temporal. Que solo era un mal momento antes de su gran regreso. Pero cada vez que intentaba abrir su celular para grabar un video, le temblaban las manos. Ya no podía fingir. La máscara ya no estaba. Y la gente, ya se había dado cuenta. Sus mensajes estaban vacíos. Nadie reaccionaba. Los likes se habían ido. Ni siquiera los bots de mentoría le dejaban comentarios ya. Esa noche, rompió su última regla. Buscó mi nombre. Después de todo el orgullo, toda la rabia, todos los bloqueos, escribió mi nombre en LinkedIn. Entonces se metió a Facebook, y ahí estaba yo. Nueva foto de perfil, sonriendo, nuevo trabajo, asistente de recursos humanos en una empresa privada. Una foto con mis compañeros, hasta una donde estaba sosteniendo un pastelito de bienvenida. Me veía tranquila. Esa sonrisa le dolió más que cualquier insulto, porque no era que simplemente me hubiera ido. Era que ya había seguido con mi vida, sin él. Quiso escribirme un mensaje. Lo empezó, lo borró, lo volvió a intentar, lo volvió a borrar. Nada sonaba bien. Lo siento, se sintió muy poca cosa. Necesito ayuda, se sintió patético. Te extraño, se sintió falso. Aventó el celular al asiento del copiloto y se tapó la cara con la sudadera. Tratando de respirar aunque el pánico ya lo tenía atrapado. Fue ahí cuando entendió lo que era la soledad de verdad. No solo estar solo, sino saber que nadie iba a llegar. Ni amigos, ni Talia, ni mentores falsos.
ni yo. Y por primera vez en su vida, no sabía qué chingados hacer. Al día siguiente, la culpa le pegó más fuerte que el hambre. Se despertó con el cuello todo torcido por dormir en el coche. El celular vibraba pero no tenía nada útil. Puros correos basura y un mensaje de la app de préstamos diciéndole que su deuda subió otros $100 en la noche. No hablaba con nadie desde hace 4 días. La última vez que alguien dijo su nombre en voz alta fue Talia, y fue justo cuando se iba. Se frotó los ojos y volvió a abrir mi perfil, por 5ª vez ese día. Ahí estaba yo, otra vez, nuevo corte de pelo, ropa más elegante. Sonriendo con gente que él no conocía. En una foto de la fiesta de la oficina, salía con una taza en la mano que decía, superviviente, con una estrellita dorada al lado. En otra, estaba sentada con mis compañeros, riéndome. Un pastel enfrente que decía, has vuelto, te extrañamos. Esa fue la que más le dolió. Significaba que alguien sí me extrañó. Que alguien sí se dio cuenta de que me había ido. Que para alguien, en algún lado, yo todavía valía. Mientras tanto, a él nadie le había preguntado si estaba bien. Nadie notó su ausencia. Todo su éxito falso no había dejado huella. Todos esos videos, todas esas publicaciones, se habían ido como si nunca hubieran importado. Siguió viendo mi perfil. Una publicación mía decía, a veces, lo mejor que hicieron por ti fue echarte. Se quedó viéndola un buen rato, sin saber si era para él, pero con demasiada vergüenza para preguntar. Fue la primera vez que lo aceptó por completo. No solo que me fui, sino que me estaba yendo bien sin él. Yo tenía paz. Él no tenía nada. Las mentiras que se decía empezaron a caerse una por una. Que yo dependía de él emocionalmente. Que sin él no podía salir adelante. Que él era quien me daba valor. Ahora lo veía claro. Él era el peso del que yo tenía que soltarme. Lo peor no fue que me fui. Fue que, ni siquiera lo dudé. Ya estaba lista. Tenía planes, contactos, apoyo. Tenía gente que me respetaba. Él no tenía nada de eso. Tenía seguidores, no amigos, opiniones, pero no valor. Y ahora que ya no había luces, ni dinero. Tampoco quedaba nadie. Esa noche, pasó frente a mi nueva oficina solo una vez, no más para verla. Se estacionó del otro lado de la calle, con la capota puesta, tratando de no parecer el mismo fracasado del que le advertí. Yo no salí, ni lo vi. Solo se quedó ahí, viendo cómo se encendían las luces de la oficina, cómo estaba llena de gente. Imaginándome adentro, trabajando, riendo, y tal vez hasta olvidándolo. Ese pensamiento le dio un dolor en el pecho que ni el hambre le había causado. Por primera vez se preguntó cómo sería salir por esa puerta. Cómo se sentiría dejar a alguien que no luchaba por ti. Se acordó de todas las veces que le llevé la cena sin que me pidiera nada. Que pagué sus multas, que le compré zapatos nuevos con el dinero de la despensa. Y nunca me dio las gracias. De todas las veces que lo recogí de noche, de las pláticas que tuve para animarlo en voz baja. De los pasteles de cumpleaños, y él ni levantaba la vista del celular para darse cuenta. Se lo había llevado todo como si fuera lo normal. Y cuando yo finalmente me resistí, me gritó que me muriera. Ahora, ese momento seguía sonando en su cabeza. No por culpa, sino porque ahí fue cuando rompió mi último salvavidas. No sabía cómo arreglarlo, ni creía que se pudiera arreglar. Pero lo que sí sabía era esto. Él no estaba mejor sin mí. Yo estaba mejor sin él. Y esa verdad, fría y callada, se quedó en su pecho como una piedra que nunca se mueve. No planeaba ir a mi puerta ese día. Simplemente pasó, como un recuerdo que lo jalaba al único lugar donde alguna vez se sintió seguro. Pero esta vez se quedó afuera, como un extraño, sin saber si tenía derecho a llamar. No había comido casi 2 días, no había dormido más de 1 hora seguida. No había hablado con nadie que lo mirara como si importara. El mundo se había vuelto silencio a su alrededor. Y ese silencio lo obligó a recordar cosas que había enterrado con el ruido. Se quedó ahí mirando la puerta, pensando en la última vez que vio mi cara. En cómo lo miré después de que me gritó que me muriera. Pero lo que más lo atormentaba no era su enojo, sino mi sonrisa. Esa sonrisa tranquila y silenciosa que le di mientras agarraba mi bolso y me iba. No lo entendió en ese momento. Lo sintió como una burla. Pero ahora, parado en el mismo lugar, por fin lo entendía. Esa sonrisa no era enojo, no era miedo.
Era cierre. Era la mirada de alguien que ya te dejó ir. Recordó que no grité, no cerré la puerta de golpe, ni siquiera volteé a ver atrás. No tuve que hacerlo porque ya había estado de duelo por su pérdida mucho antes de que gritara esas palabras. Esa pelea no fue la explosión. Fue solo cenizas. Y ahora que todo se había ido, por fin entendió lo que significa ser el villano en la historia de la curación de alguien más. Intentó llamar una vez, pero se quedó paralizado. Su mano quedó suspendida en el aire. ¿Qué iba a decir? Perdón, no iba a servir de nada. Déjame ayudar, parecía barato. Se quedó ahí recordando todo lo que hice antes de ese golpe final. Como me quedé paralizada al ver el nombre del mentor en su pantalla. Como hice una foto rápida y discreta de su historial de movimientos mientras él se la pasaba presumiendo. Como dejé de preparar almuerzos para él y empecé a hacer mi propio plan B. Sabía que había visto todo caer, y me preparé para ese choque que él decía que nunca iba a pasar. Y cuando me gritó que me muriera, yo no me caí. Simplemente salí de entre los escombros. Esa sonrisa no era para él. Era para mí. Fue la primera vez en años que me elegí a mí misma. Y eso es lo que más le dolía ahora. No era que me hubiera ido, sino que finalmente estaba bien sin él. Él caminó de un lado a otro por 20 minutos, ensayando qué decir en su cabeza, pero nada le sonaba bien. Llamó 2 veces, suave, dudando, sin que nadie contestara. Esperó un rato y volvió a llamar. Otra vez, nada. Entonces se apoyó en la puerta, como si pudiera sentir algo, como si pudiera captar el arrepentimiento a través de la madera. Pero yo no abrí. Estaba en casa, él lo sabía. El carro estaba estacionado afuera, la luz del porche encendida. Vio las sombras moverse detrás de las cortinas. Estaba ahí, pero no entré. Y eso fue la prueba final. No necesitaba decir nada. No le debía ni una sola palabra. Ese silencio fue la consecuencia que nunca vio venir. Por un minuto pensó en irse. Pensó en alejarse y fingir que esto era otro fracaso más del que se iba a levantar. Pero no pudo, porque esta no era cualquier puerta. Era la última. La última persona, la última oportunidad para mostrar que era algo más de lo que se había vuelto. Así que se sentó en el escalón, con la espalda en la pared y la cabeza entre las manos. Y por primera vez desde que todo empezó, no se sintió víctima. Se sintió justo como era, perdido, cansado y finalmente pagando el precio de todo. Él tiró la toalla, y yo, detrás de la puerta cerrada, lo miraba en silencio, no por crueldad, sino porque algunas disculpas se ganan en silencio. Se quedó ahí sentado hasta que se le adormecieron las piernas, hasta que le dolió la espalda. Y las farolas se fueron prendiendo una a una, tirando sombras largas en el patio, como si el tiempo mismo quisiera jalarlo. Pero no se movió, porque no tenía a dónde ir. Ni físico, ni emocional, ni mentalmente. Y la idea de darse la vuelta le parecía peor que el frío del cemento bajo sus pies. Volvió a llamar 2 veces más, esta vez aún más suave, como si el volumen de su culpa importara. Pero la puerta no se movió. Sabía que yo estaba adentro. Podía oír el tintinear suave de los platos, el leve ruido de la tele, la calma de una vida en la que ya no estaba él. Ese sonido dolía más que el silencio. Significaba que yo había construido algo después de él, algo fuerte y seguro. Y que él no tenía derecho a pedirme ni un pedazo. Aún así, susurró, por favor, como si eso pudiera colarse por las grietas de la madera y llegar a la parte de mí que todavía recordaba sus mejores días. Pensó que quizá escucharía el temblor en su voz, la forma en que se quebraba como el niño que fue, no como el hombre que solo fingía ser. Se inclinó hacia adelante, apoyó la frente contra la puerta y se quedó ahí, como si eso lo sostuviera. No lloró, no porque no estuviera roto, sino porque ya no le quedaban lágrimas. No había nada más que limpiar. Un vecino pasó, se paró al final del camino y preguntó, ¿estás bien, amigo? Él levantó la vista, parpadeó, como si hubiera olvidado que hay gente más allá de su propio desastre. Y solo asintió. El vecino no le creyó, pero no insistió, solo siguió caminando, negando con la cabeza. Ese momento le quitó lo último de su orgullo. No era solo que había fallado, sino que ahora todos podían verlo. Ya no era misterioso ni incomprendido. Era el tipo que le gritó a su mamá que se muriera, y que volvió arrastrándose un mes después con las manos vacías, y una disculpa vacía atorada en la garganta. Cerca de la medianoche,
Abrí las persianas solo un poco para verlo. No se había movido. Lo miré como se mira a alguien a quien se amó, pero que ya no reconoces. Con cuidado, de lejos, no con odio, sino con precaución. Vi su sudadera caída, sus rodillas dobladas, sus dedos apretados como si intentara escribir una versión de la verdad, que no lo hiciera ver patético. Podría haber abierto la puerta. Podría haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Porque ese no era el momento. Todavía no. El perdón no se da a la primera señal de arrepentimiento. Es algo que se gana en el espacio entre pedir perdón y cambiar. Necesitaba que se quedara ahí para sentir lo que es, sentirse impotente frente a alguien que una vez te amó sin condiciones. Necesitaba entender que no todas las heridas se curan con un abrazo. Algunas sanan con calma, con tiempo, con pruebas. Me senté en el sofá y lo dejé afuera. Sabía que volvería a llamar en la mañana. O quizá no. Tal vez esta era la última vez que íbamos a compartir algo. El peso del silencio entre nosotros. De cualquier forma, esa noche no iba a abrir la puerta. Y cuando finalmente me levanté y apagué la luz del porche, él levantó la vista un segundo, vio el cambio. Y ese pequeño brillo de esperanza se apagó en sus ojos. Ese era el verdadero castigo. No el rechazo ni las palabras, sino la verdad. Que no todo lo roto se puede arreglar. A la mañana siguiente, abrí la puerta, no porque lo hubiera perdonado, sino porque seguía ahí, acurrucado en los escalones como un paquete olvidado. Ojos rojos, cara hundida, oliendo a arrepentimiento y a lluvia. Y supe que esto ya no era un juego. Era el colapso. Al principio no dijo nada, solo levantó la vista, como si no estuviera seguro si yo era real o solo parte de su caída. Le dije, levántate, no aquí. Se levantó despacio, rígido en cada movimiento, y me siguió adentro sin decir palabra. No lo abracé, no le pregunté si estaba bien. Le di un vaso de agua. Lo puse en la mesa y esperé. Se sentó en el borde del sofá, como si tuviera miedo de tocar algo, como si hasta respirar fuerte pudiera hacer que lo sacaran. Finalmente dijo, la cagué. Asentí. Dijo, lo perdí todo. Asentí otra vez. Entonces me hizo la única pregunta que había estado esperando escuchar. ¿Por qué abriste la puerta? Lo miré directo a los ojos y le dije, porque por fin llamaste a la puerta como un hombre. Eso le pegó más fuerte que cualquier sermón. No lo consentí. No le dije que todo iba a estar bien. Se lo expliqué claro, un colchón en la habitación de invitados. Una lista de trabajos para aplicar. Una regla estricta, 30 días. Nada de pedir limosna, nada de flojera, nada de mentiras. Él asintió y dijo, me lo merezco. Y yo le dije, te mereces algo peor, pero esto es lo que me queda. Entonces lloró, en silencio, no por lástima, sino por el peso de finalmente ser visto y responsable. Yo no lloré. Había dejado de llorar hace un mes. Esto no era el inicio de un reencuentro dulce. Era la recuperación, y iba a ser lenta, dura, y ganada poco a poco. Pero por primera vez en mucho tiempo, él escuchó. Y fue ahí cuando supe que estaba listo. No para el perdón, todavía no.